Buenos días, mi amigo, hermano, familia que están allí en casa. Es un gusto estar nuevamente en contacto. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por estar puntual, muchas gracias por seguir nuestras transmisiones. Nos alegra mucho que estén reportando sintonía, no solamente de nuestra ciudad en Bogotá, sino de países fuera aún de nuestro continente, y por eso al final vamos a agradecerles a ellos también y a motivarte a ti a que sigas retransmitiendo nuestras transmisiones a otras personas para que el mensaje llegue. Nos alegra que estés allí, que estés preparado, que estés puntual. Vamos a orar para entregar ese tiempo. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos nuevamente. Gracias por esta sexta edición de Iglesia en Casa, Señor, que nos permites tener. Gracias por cada amigo y hermano que tiene a bien, Señor, disponer su tiempo para presenciar este momento, esta transmisión. Te rogamos que bendigas cada cosa que va a pasar hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, ahora vamos a cantar. Antes de ir a la palabra, el plato fuerte, vamos a adorar al Señor juntos. Pon bien tu bafle, prepárate, ten un buen espacio, cántale al Señor, hagámoslo juntos.
con gozo alabar al Rey. Para siempre. Si cuidas de las aves, lo harás de mí. Oh, si vistes a las flores, aún más a mí. Tu reino yo buscaré. Viviré para agradarte cada día, tu reino anunciaré. Todos juntos hoy cantamos aleluya, tu reino yo buscaré. Sí, viviré para agradarte cada día, tu reino anunciaré. Todos juntos hoy cantamos aleluya. Para agradarte cada día, tu reino anunciaré. Todos juntos hoy cantamos aleluya, tu reino yo buscaré. Dígaselo. Viviré para agradarte cada día, tu reino anunciaré. Todos juntos hoy cantamos aleluya. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, porque podemos cantarte, porque podemos disponer este tiempo para honrarte a ti, para adorarte a ti y escuchar tu palabra. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida, que tomes el control de cada situación y que esta palabra de hoy, Señor, quede grabada en la mente, en el corazón y produzca acción. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mi estimado amigo, después de haber cantado vamos al plato fuerte, que es la enseñanza, que es la palabra, que es lo importante, que es la razón de ser. Alguna vez lo hablamos, hemos salido de los templos, de las sedes, y hay muchas cosas que se están obviando, pero lo que no debe faltar es la palabra, así que vamos a ella. Hoy nuestra enseñanza se titula Un asunto personal. Entonces ya sabes, toma nota y tenlo presente, un asunto personal. La razón por la que el mismo Señor Jesús tuvo que venir al mundo y pagar la deuda de la humanidad para salvarnos a ti y a mí, dándonos perdón, dándonos vida eterna, a pesar de nuestros delitos y pecados, enfrentando al mismo adversario y venciéndolo en la cruz para así lograrlo, si bien fue por amor, es un asunto personal o fue por un asunto personal. Hoy veremos por qué el Señor está dispuesto a perdonar tu pecado, a perdonar tu delito, a perdonar tu falla y tu error, y por qué tomó la decisión de hacerlo, ¿cierto? Él decidió venir al mundo Él mismo para tomar forma de hombre y humillándose aún dentro de los mismos hombres hasta la cruz, siendo quien era, para volvernos a ti y a mí hacia Él. Eso lo hizo por amor, pero aquí hay un asunto personal, así que vamos a verlo en el día de hoy. El objetivo de esta enseñanza es reenfocar, de acuerdo a la palabra de Dios, el concepto
o la manera como se está percibiendo al Señor Jesús. Muchos lo perciben como alguien que está a nuestro servicio solamente para ayudarnos, para ayudar a cumplir nuestros propósitos, cuando lo que muestra la palabra es que es todo lo contrario. Estamos para cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Voy a invitarte a que leamos Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10, en la versión DHH, que dice lo siguiente: pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta cita está, estas palabras que el Señor Jesús enunció, las hace en dos contextos. Uno, cuando estaba en la casa de Zaqueo, que empezaron a criticarlo, ¿cierto? Porque se la pasaba el Señor donde pecadores y donde publicanos. Y otra, cuando hace referencia a la oveja perdida en el libro de Mateo, a la parábola de la oveja perdida. Y es que el Señor vino para eso, para salvar lo que se había perdido. Le criticaban y acusaban de que se la pasaba con gente de dudosa reputación, pero esa era la gente que Él venía a buscar justamente. ¿A qué vino el Señor entonces? A buscar lo que se había perdido. Recordemos que no vino entonces para que tuviéramos una mejor calidad de vida, para darnos el trabajo que queremos, el dinero, las comodidades o la vida que deseamos. Ya hemos hablado de eso antes. Él vino en esencia para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese era su objetivo, rescatar algo que era suyo y que se le perdió, algo que le pertenecía y que se le fue. Entonces, ahora Él viene a buscar lo que se le perdió, ¿ok? Así que vamos a ver 3 puntos importantes para poder entender mejor ello. El primer punto es una cuenta pendiente. El Señor tenía una cuenta pendiente que vino a saldar. La confusión de muchos sobre el concepto de Dios, o cómo muchos están concibiendo al Señor Jesús. Y finalmente vamos a ver que se trata más de Él que de nosotros. Se trata más de Él que de nosotros. Desde el principio, Dios siempre ha querido tener comunión con el ser humano. Ese siempre fue su anhelo. Dios hizo al ser humano diferente a los ángeles porque deseaba tener un tipo de relación diferente. Los ángeles son criaturas que están ya diseñadas y creadas para el servicio de Dios, pero Dios había creado al ser humano con libre albedrío para que Él decidiera acercarse a Él, para que el hombre, el ser humano, la mujer, decidiéramos acercarnos a Él. Hay una gran diferencia cuando tenemos a alguien que nos quiere por obligación a cuando alguien nos escoge, ¿cierto? Hay una gran diferencia allí. Y Dios decidió crear al ser humano justamente para tener una relación con Él, para que el ser humano pudiese escogerlo a Él. Pero entonces el adversario en el jardín del Edén entró a dañar esta relación. Dice la palabra que Dios se paseaba en el jardín del Edén y tenía comunión con el hombre, y el adversario entró y provocó el pecado, dañó al ser humano y lo alejó de Dios. Y desde ese mismo momento entonces Dios tenía ya un plan para otra vez acercar a su creación, acercar al ser humano que se le había perdido. Y se convirtió entonces esto en un tema personal para Dios, en un asunto personal. El adversario se metió con lo más preciado de Dios, con lo sublime de su creación, y nuestro Señor no iba a dejar las cosas así. Y para que puedas entender un poco por qué, podemos entender por la palabra que esto es un tema personal de Dios, ¿cierto? Y que se trata más de Él que de nosotros. Todo ese tema del Evangelio, todo ese tema de lo que vino a ser nuestro Señor. Voy a comentar un relato, ¿cierto? O a narrar un relato para que podamos entender mejor esta situación. Imagínate que tú eres un hijo de casa
y que tienes una excelente relación con tu papá. Es una excelente relación, tu padre te ama mucho, te da todo lo que tú necesitas. Y son confidentes y tienen una gran relación y amistad. Pero hay alguien entonces que les envidia por eso. Hay alguien que no aguanta ver esa linda comunión que tienes tú con tu padre y entonces idea un plan para dañarla. Y entonces empieza a acercarse a ti y con mentiras trata de ganar tu amistad y entonces se convierte en tu amigo. Tu padre, que ve esa situación, no está muy de acuerdo porque este padre ve que este amigo no te conviene, no me conviene. Y entonces te dice, bueno, tú puedes tener muchos amigos, pero este amigo no, este amigo mejor aléjate de él porque no me da buena espina. Sin embargo, este amigo se gana tu confianza y tú a escondidas sigues manteniendo esa amistad. Pasando el tiempo, este amigo logra enredarte en algunos negocios. Este amigo con mentiras logra meterte en negocios que finalmente resultan siendo un ilícito y finalmente vas a parar a la cárcel. Imagínate cómo está allí la situación. Ahora llegas a la cárcel y este personaje queda libre como si nada y logró entonces dañarte a ti, romper la relación tuya con tu padre y logró ponerte en problemas con la justicia. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees que tu padre va a quedarse de brazos cruzados ante semejante situación? Un padre que ama a su hijo, que lo ha perdido, que una mala amistad se lo retiró. ¿Tú crees que ese padre o esa madre se quedará de brazos cruzados? Pienso que no. O en lo posible, de acuerdo al sentido común, no. Este padre hará todo lo necesario para recuperar ese hijo que se ha perdido o recuperar de la cárcel a ese hijo que ha ido a parar allí. Y entonces, si tiene el dinero suficiente, él va a pagar la fianza. Si tiene el dinero suficiente, va a hacer lo posible para arreglar esa situación y no como que no ha pasado nada, sino pagar legalmente lo que ha pasado o el delito en que ha caído o de alguna manera restituir el error de su hijo y va a llevarle a su casa y va a tratar de acercarle nuevamente a él y eso no se lo va a delegar a ninguna persona más porque eso es un asunto personal, se metieron con su hijo. Y es entonces donde este padre trae a su hijo a casa, lo perdona a pesar de las fallas que haya cometido, lo recibe y después de que está con su hijo, él va a tener que verse con la persona que está cometiendo esos delitos y que lo sigue inculpando a tu hijo y eso va a ser un asunto personal. Te digo que eso es algo similar a lo que ha pasado en el universo, algo muy similar. Dios creó al ser humano para tener comunión con él, el adversario se metió a dañar esa relación, el Señor no se queda de brazos cruzados, va y paga la fianza y luego va a tener que vérselas con ese adversario. Y te digo que eso fue lo que hizo justamente y por eso fue que vino el Señor Jesús y esto es lo que significa o como puedo darte a entender el plan de salvación y de redención. Leíamos en el versículo inicial que el Señor Jesús vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Cuál es la razón por la que el Señor viene a este planeta? ¿Cuál es la razón de todo lo que vino a hacer y cómo tuvo que vivir y morir? La razón fue para buscarte a ti, para buscarme a mí y rescatarnos porque nos habíamos perdido. Y eso es un asunto personal de Él. Él siempre ha deseado comunión y se perdió y ha venido a restablecerla y vino a este mundo a enfrentar cara a cara a ese adversario que tuvo la infamia de romper esa linda relación. Y entonces el Señor Jesús viene Él mismo a vérselas con el adversario, ¿cierto? Y me parece bien interesante lo que ocurre porque hay un paralelo que deseo que tú puedas observar y tener en cuenta. Donde el adversario se metió
a dañar la relación del ser humano con Dios. En el jardín del Edén. Y allí en la comodidad del Edén el adversario logró meterse, logró provocar, logró tentar y logró hacer caer en pecado, ¿cierto? Que fue la desobediencia a esa primera pareja, a ese ser humano. Pues entonces, ahora el Señor Jesús viene a arreglar ese problema, viene a rescatar lo que se había perdido, pero tiene que enfrentarse otra vez con este adversario que va a querer hacer la misma. Y la misma treta que usó en el jardín del Edén, va a usarla ahora con el Señor Jesús, pero esta vez va a ser en el desierto. Dice la Biblia que el Señor Jesús fue llevado al desierto y allí fue tentado por el adversario. La misma treta que usó con Eva y con Adán, la usó con el Señor. Pero la gran diferencia es que el Señor logró resistirle y no desobedeció, no cedió, no cayó en la tentación y venció al adversario a través de la obediencia. Y entonces es interesante lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, que así como el pecado entró por un hombre, que fue Adán, la salvación entra también por un hombre, que es el segundo Adán, como lo llama el apóstol Pablo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús vino a través de su vida y de su obediencia a rescatar lo que se había perdido. Y voy a pedirte que miremos el libro de Romanos, en la carta mejor a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 19 en la versión NBI. Leamos. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Verso 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y escucha este verso 19 tan interesante. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Muy bien, allí está el Señor Jesús viniendo y reparando ese daño que dejó el primer Adán. Entonces el adversario se aprovechó del primer Adán y logró que cayera en pecado, le robó prácticamente el gobierno de la creación, y entonces el Señor Jesús ahora viene a vérselas con el adversario y decirle, bueno, vengo a rescatar lo que es mío. Y entonces el adversario quiere hacer lo mismo con el Señor Jesús, pero él ya no desobedece, así como y dice la palabra que así como por la desobediencia de un hombre entró el pecado a todos, por la obediencia de otro, el Señor Jesús, entró entonces la salvación a todos. Ahí el Señor empieza a vérselas con el adversario. Y el Señor Jesús entonces es la antítesis del adversario. El adversario vino con mentiras y provocó el pecado, que trajo la condenación y que produjo la muerte. Ahora viene el Señor Jesús a rescatar. Y el Señor Jesús, con la verdad, perdona el pecado, trae la salvación y produce vida. Todo lo que el adversario vino a dañar, el Señor viene a regenerarlo y a reconstruirlo con su poder, Él mismo como creador y como Dios. Y voy a pedirte que leas también conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10 de la versión Reina Valera. Escucha cómo dice: el ladrón, refiriéndose al adversario, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El adversario tiene un plan, un proyecto de vida, ¿cierto? Y es acabar la obra de Dios. Y eso lo alcanzó a ir logrando. Pero viene el Señor Jesús a arreglar el problema. Y entonces Él viene para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. El Señor finalmente saldó las cuentas con el adversario y le quitó el dominio, le quitó la tiranía sobre el ser humano.
y entonces eso lo logró no solamente siendo obediente en vida, sino eso lo logró con su muerte en la cruz. Es aquí donde nuestro Señor paga la fianza de la que hablábamos en el ejemplo anterior. El Señor no va a libertar al ser humano solamente por el poder que tiene como Dios, porque recordemos que aunque es Dios, Él es justo y Él no iba a tomarse esa atribución, sino que Él iba a pagar por su justo precio, y el precio era su propia vida. Es un asunto personal. El adversario vino a dañar, y esto el Señor lo arregla, y lo arregla personalmente. No se lo delega a ningún ángel, no se lo delega a ninguna potestad de los cielos. Él mismo, como Señor y Creador, ahora es el Salvador y Redentor. Y voy a pedirte que leas también conmigo Colosenses capítulo 2, versículo 15 de la versión de HH, Dios habla hoy. Es allí donde el Señor ya salda la cuenta. Recuerda que el primer punto es que hay que saldar una cuenta. El primer punto que estamos teniendo es: el Señor viene a saldar una cuenta pendiente. Y es aquí donde finalmente da la estocada final. El consumado es cuando muere en la cruz. Es más, por eso el Señor emite esa frase: consumado es, ya todo está cancelado, ya todo se hizo, ya logré rescatar, ya logré salvar, ya logré pagar. Y lo que para muchos pareció ser una gran derrota, cierto, que el Hijo de Dios muriera en la cruz, resultó en la gran victoria. Y Colosenses capítulo 2, 15 dice de la siguiente manera: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. En una reflexión que compartíamos un jueves, hablamos acerca de lo que esto significa. Antiguamente, una de las maneras como un general ganador o victorioso mostraba su victoria sobre el ejército que había sido vencido y sobre el general vencido era poniendo su pie, ¿cierto?, sobre ese general vencido. Le arrancaba sus insignias y exponía públicamente la victoria. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Había un tema personal que estaba tratando el Señor, había una cuenta pendiente con el adversario, ¿cierto?, por haber hecho lo que hizo, y el Señor vino entonces a saldar esa cuenta con el adversario y le quitó su autoridad. Compró nuestra salvación con su sangre, pagó la fianza y destronó al adversario de su autoridad. Así que el Señor, como primera medida, venía a saldar una cuenta pendiente y la saldó con el adversario. Ahora vamos a ir al segundo punto, que le hemos titulado Confusión de la idea de Dios. Dijimos inicialmente que el objetivo de esta enseñanza es reenfocar la idea o el concepto que tenemos de nuestro Señor Jesús, porque algunos tienen en mente, o muchas veces tratan al Señor Jesús como ese ser que está para satisfacer todas sus necesidades, y no sabemos en qué momento de la historia para muchos se fue convirtiendo Dios en eso, ¿cierto? En que es ese personaje al cual ir para que me dé y me satisfaga todo lo que yo necesito, como si la razón única de la existencia de nuestro Señor fuera cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Y hay frases que nos ayudan a entender ello, que yo les puedo ahora referir. Por ejemplo, me encontré en Facebook con una frase interesante a principio de año, ¿cierto?, cuando arrancó el año 2020. Y son frases que parecen buenas, que parecen normales o bonitas, pero que de trasfondo están mostrando un concepto de un Dios a mi servicio, ¿cierto? Y dice así esta frase: cada uno, dice, bueno, enero del 2020, cada uno de mis propósitos serán una realidad. En el nombre de Dios, porque no hay metas inalcanzables. No existe lo imposible para Dios. Cualquiera diría, wow, amén a eso, un aplauso. Pero si usted analiza esa frase, está teniendo un concepto de Dios
al servicio de nuestros propósitos o de mis propósitos. Escuche cómo dice: cada uno de mis propósitos se harán realidad en el nombre de Dios. ¿Cierto? Porque no hay metas inalcanzables, no existe lo imposible para Dios. Eso es cierto. Pero toda esa frase está diciendo, eso es para que Dios me bendiga y me dé el visto bueno a mis propósitos. Cuando éramos niños, tal vez nos dijeron que Santa Claus o Papá Noel nos traía los regalos, ¿cierto? Tal vez eso siga funcionando para algunas familias. Bueno. Y entonces, ¿qué ocurre? Le dicen al niño, bueno, haz tu lista, ¿cierto? Para presentársela a Santa Claus, a Papá Noel o al Niño Dios para que nos la traiga. Y eso suena muy infantil. Pero ¿qué tenemos? Aun cuando somos grandes, aunque ya no creemos en Santa Claus ni en el Niño Dios que traiga los regalos, en Papá Noel, parece ser que venimos arrastrando esa estela. Y ahora cuando grandes le decimos a Dios, Señor, estos son mis propósitos para el año 2020 o cada año que empiece. Señor, aquí los pongo para que tú cooperes y los cumplas, porque tú eres poderoso, no hay metas inalcanzables, para Dios no hay nada imposible, cumple mis propósitos. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve usted eso? Hemos puesto a Dios en un lugar de casi demandadero con el respeto que el Señor nos merece, donde el Señor entonces está para cumplir nuestras necesidades y hasta caprichos y sueños, y entonces para eso es que le buscamos. Y cuando pienso por qué pasa eso y analizo un poco por qué pasa eso, he encontrado que la religión tradicional nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado un Dios a quien para obtener lo que queremos debemos darle algo que lo impresione para que él acceda, ¿cierto? Como portarse bien, hacer buenas obras, realizar buenas acciones, hacer algunos sacrificios o rituales, y entonces tramamos a Dios, ¿cierto? Lo impresionamos y Dios suelta la mano y accede a lo que queremos nosotros. Entonces se ha convertido esto como en una transacción, ¿no le parece? Estamos viendo a un Dios al cual le estamos casi que comprando algo o pagando algo para que Él me dé lo que yo quiero, y entonces como que trato de darle y embolatarlo con lo que Él quiere, con lo que Él le gusta, con algunas cuantas acciones buenas, portándome bien, con algunos sacrificios rituales, y entonces ya Dios me da lo que yo quiero. Eso, mi hermano, es una transacción. Eso, mi amigo, es un negocio. Y es ahí donde el concepto de Dios ha venido dañando y está errado. Y entonces al parecer hemos concebido a Dios como alguien que está para darnos lo que queremos, y no alguien que también tiene deseos y anhelos, como que le entreguemos nuestra vida, como que le entreguemos nuestro corazón. Esta forma de ver a Dios es como cuando tenemos algo allí que está solamente para exigirle y pedirle que nos dé. Le damos algo para que Él entonces suelte lo que queremos, pero olvidándonos de que ese alguien siente, de que ese alguien también tiene anhelos, de que ese alguien nos anhela a nosotros. No debemos buscar entonces a Dios por interés. No hay que buscarlo por lo que Él nos pueda dar, sino interesarnos por Él, por quien es Él. Pero eso no solamente pasa con la religión tradicional o como nos han enseñado a Dios, también está pasando con el neopentecostalismo, que es la exageración del pentecostalismo, que es el sobrevalorar los dones espirituales, y en donde hemos encontrado que se ha cambiado un poco la frase humilde que alguna vez dijera Samuel: Señor, habla que tu siervo oye. Y se ha transformado en esa frase por alguna como: Señor, oye que tu siervo habla. Como algunos autodenominados apóstoles que nos están diciendo que podemos decretar, que podemos ordenar, que si aquí en la tierra oramos y se ata en el cielo también, como si no existiera la soberanía de Dios, como si no existiera la voluntad de Dios. Estamos casi que ordenándole a Dios, tratando de casarle por una promesa de su palabra,
casi que ordenándole que cumpla con lo que yo quiero, porque yo lo decreté, porque yo lo dije. Y aquí empieza a jugar algo que es peligroso, y es la confesión positiva, ¿cierto? De que lo que yo declaro, lo que yo digo será. Pero tengamos en cuenta que, si bien es cierto la Biblia da luces sobre ello, ello no sobrepasa ni debe pretender sobrepasar la voluntad de Dios. El Señor no está solamente para satisfacer lo que queramos según nuestras órdenes, según nuestros pedidos, según nuestros decretos o declaraciones, o según nuestros rituales, o según lo que podemos hacer por Él, nuestros sacrificios u ofrendas. El Señor no es solamente un Dios que está para que hagamos una transacción con Él, o para que responda a un pedido nuestro por un decreto nuestro. El Señor espera de nosotros también. Él es un ser que siente como nosotros. De hecho, somos su creación, y Él también espera de nosotros gratitud. Él espera de nosotros adoración. Él espera de nosotros obediencia. Él espera de nosotros reverencia. Y una muestra de ello, para que tú lo puedas entender, se evidencia en ese pasaje donde el Señor Jesús sana a 10 leprosos. No sé si tú lo recuerdes, y si de pronto no lo sabes, te voy a contar rápidamente. Cuenta el relato que una vez el Señor Jesús iba pasando por cierto lugar, y entonces habían allí 10 leprosos que empezaron a clamarle. Ya sabían que Él sanaba, sabían que Él era un hombre que tenía misericordia y sanaba a los enfermos. El Señor Jesús les dice: bueno, ok, voy a darles lo que ustedes piden, vayan hasta donde está el sacerdote, y entonces y cuéntenle lo que ha pasado. Dice la palabra que ellos fueron, y en la medida que iban llegando a este lugar, fueron sanados. Y de los 10, solamente uno vino a agradecerle. Y el Señor entonces le dice: bueno, pero luego no fueron 10 los que fueron sanos. ¿Dónde están los otros 9? Y el Señor pareció allí entristecerse y molestarse, porque Él estaba esperando una acción de gracias. No que haga cosas para que le agradezcan, sino que como ser que siente, Él espera que también haya de nosotros gratitud. No solamente que le exijamos y le pidamos. Él está esperando de nosotros. Su palabra dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Su palabra dice que Él espera que tú y yo le adoremos. La palabra nos dice que Él espera que nosotros le busquemos de corazón. Y eso fue lo que David logró entender. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque David no buscó a Dios por lo que Dios le pudiera dar, sino por quien Dios era. Y le alabó y le exaltó, y eso movió el corazón de Dios. David entendió entonces que no tenía que buscar a Dios por lo que Dios pudiera darle. Eso se dejaba para después. David entendió que lo que Dios anhelaba era comunión. Recuerda, mi amigo, mi hermano, todo esto empieza desde allí, desde el Edén. Dios busca comunión con el ser humano. Eso es lo que Él anhela, lo que Él desea. Cuando solamente tú vas a su presencia a pedirle, ¿cierto? Como cuando vas a la tienda y compras algún producto, das tu plata y sales. Allí no hay ninguna relación, allí hay una transacción. Y David entendió que a Dios le agradaba que se le adorara, y por eso muchos de los salmos que él escribió y muchas de las canciones que cantamos contienen palabras de David, donde él no se medía en palabras, o no se retenía en palabras para adorarlo, para exaltarlo, para agradecerle. Y eso movió el corazón de Dios. Y por eso David, entendiendo ello, pudo decir que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Por eso David pudo luego escribir en el Salmo 37: deleítate en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. David entendió que hay que buscar a Dios por quien es Él. El concepto que David tenía del Señor no era de un ser que estaba para satisfacer sus necesidades, sino de un ser con quien establecer una relación. ¿Ok? Así que aquí termino ese segundo punto, donde deseo que tú, mi amigo,
tú, mi hermano, comprendas que el Señor no es un ente que está allí puesto para satisfacer nuestras necesidades y sueños y en fin, sino como un ser que busca comunión con el ser humano y por eso y para eso nos creó. Esa es la confusión que muchos tienen de Dios y por eso se acercan de manera equivocada a Él y por eso es que a veces el Señor no contesta y por eso es que a veces el Señor parece ausente y cuando contesta o cuando lo hace por pura misericordia. Pero hoy estás tú sabiendo, hoy estás conociendo esta gran verdad. El Señor espera que le busquemos por quien es Él, no por lo que Él nos pueda dar. Imagínate tú como padre o como madre que solamente tu hijo, tu hija te busque por lo que tú le puedas hacer como favores, por la manutención, por la comida, por la ropa, por el dinero y no le importes tú. ¿Cómo te sentirías? Pienso que tú o yo nos sentiríamos usados. Muy seguramente puede estarse sintiendo el Señor de esa manera cuando solamente vamos a Él para que nos dé algo, tratando de impresionarle con algo que podamos hacer para Él. Y ahora vamos a entrar en el último punto, en el tercer punto de toda esta enseñanza del asunto personal que el Señor vino a tratar a este planeta. Y este punto 3 le hemos titulado Se trata de Él y no de nosotros. Así que voy a pedirte que mires conmigo el libro, o mejor, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 36. Vamos a leer la versión DHH y dice de la siguiente manera: porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Dice la versión Reina Valera: porque de Él, porque por Él y para Él existen todas las cosas. Mi amigo, mi hermano, se trata de Dios. Se trata de Él. Todo este tema de la vida, todo este tema de la humanidad, todo este tema de la salvación, no se trata de nosotros, se trata de Él. Recordemos una vez más, Él quiso tener comunión con el ser humano, para eso lo creó, pero alguien estropeó ello, se perdió el hombre, ahora el Señor viene a rescatarlo y se ha tomado eso de manera personal. Para que podamos entender ello, voy a relatarte la historia de un niño. Este niño hizo un barquito de madera, lo talló, de la manera como sus manitas podían lograrlo, hizo uno y lo quiso mucho, fue un juguete muy especial, era su juguete preferido, no por lo lindo o por lo costoso, sino porque él lo había hecho. Cuenta la historia que el niño solía jugar con su barquito en los aguaceros de su pueblo y lo colocaba entonces allí en los arroyos que suelen hacerse a las orillas de las calles, y él era feliz que su barquito navegase. En una de esas el barquito se va por la alcantarilla. El niño pierde su barco y se pone muy triste porque esa creación suya, ese juguete favorito, porque lo había hecho con sus manos, se había perdido. Entonces se había ido por la alcantarilla. Entonces él se siente triste por ello y pasan los días. Y cierto día que iba con su madre por el mercado del pueblo, encuentra en un agache, así como los que usted imagino que ha visto alguna vez, encuentra que un señor está vendiendo un montón de artículos allí y entre ellos estaba su barquito. Él iba de la mano de su madre y cuando ve ese barquito allí, él se suelta y dice: es mío, ese es mi barco. Ante lo cual el señor que vendía dice: un momento, si tú lo quieres, debes comprarlo. El niño dice: pero si es mío, yo lo hice y se me perdió. El señor vendedor le dice: sí, pero ahora está aquí, está a la venta y si lo quieres, debes pagarlo. El niño va, habla con su mamá, ruega: mamá, por favor, mira, cómprame ese barquito porque es mío, y le cuenta la historia. Su madre accede, el niño compra su barco, lo toma en sus manos y exclama la siguiente frase: ahora eres mío 2 veces. La primera vez
porque yo te hice. La segunda vez, porque yo te compré. Ahí está, mi hermano, mi amigo. Somos del Señor 2 veces. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has accedido y has cedido tu voluntad a Él, has aceptado su sacrificio y has depositado tu confianza en Él, tú eres 2 veces del Señor. La primera porque Él te formó y te hizo. La segunda porque Él te compró. Y quiero traer ahora una parte de una lectura que me pareció muy interesante de un escritor hablando acerca de esto, ¿no? Que a veces el ser humano en su egoísmo piensa que todo lo que ha hecho Dios solamente es para él, sin que el Señor tenga que ver. Ha dejado este relato, o mejor, este escrito que deseo compartirle. El egoísmo inherente al corazón humano, aunque esté regenerado, queda al descubierto por nuestra tendencia a pensar en el regreso del Señor, más por lo que significa para nosotros, cómo nos afectarán los acontecimientos que lo acompañarán, que por lo que significa para Él. ¿Qué tanto hemos pensado en su gloriosa herencia en nosotros? ¿Prestamos suficiente atención a su anhelante espera del día de sus bodas? ¿Se destaca en nuestro pensamiento el día de su coronación? Mi hermano, el Señor Jesús desea festejar su triunfo y su gloria con nosotros. Él desea tenernos con Él, y Él por eso vino a rescatarnos. Él tiene sus propios anhelos. Él desea compartir su felicidad con nosotros, con su pueblo, con su iglesia. Se trata de Él, no de nosotros. Estamos pensando mucho en todo lo que vamos a tener, pero el Señor Jesús está esperando el momento en que pueda venir por su iglesia para tenernos con Él y poder decir como el niño: ahora eres mía 2 veces, iglesia. Ahora eres mío 2 veces, amigo y amiga. La primera porque yo te hice, la segunda porque yo te compré. Vamos a mirar para poder entender mejor esto también lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 24. Y vamos a leer en la versión de HH, Dios habla hoy. Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar. Allí le está hablando Jesús al Padre. Para que vean mi gloria, escuche bien esto, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. El Señor Jesús, en esta oración, que es la oración más larga que registra la Biblia que haya hecho nuestro Señor Jesús, en Juan 17, el Señor le está diciendo al Señor que Él quiere que nosotros estemos con Él para que veamos su gloria, ¿cierto? El Señor desea, mi amigo, mi hermano, que podamos compartir su felicidad. El Señor desea que podamos compartir su gloria, como cuando un padre desea que sus hijos compartan su logro. El Señor tiene sus propios anhelos y deseos, y creo que como humanidad, como iglesia, tal vez estamos en deuda, como personas estamos en deuda, porque no estamos pensando en lo que Él quiere, en lo que Él anhela, y solamente estamos pensando en Él por lo que Él nos pueda dar. Pero hoy, mi amigo, te deseo recordar que el concepto bíblico del que queremos reenfocar de Dios es un Dios que vino a este mundo a restaurar, a restablecer la comunión con el ser humano, y se tomó ese asunto como un asunto personal. Para terminar, yo voy a pedirte que me acompañes en esta última lectura que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Capítulo 2, versículos 5 al 11, y vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Y aquí sintetiza un poco todo esto que hemos hablado, y dice así la palabra de Dios: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi amigo, se trata de su gloria, se trata de su victoria, se trata de su asunto, no de nosotros. El Señor Jesús es el personaje más importante de la historia, tanto que está dividida en antes y después de Cristo. Y es el personaje más importante de la Biblia. El Antiguo Testamento, los profetas señalan hacia la cruz, y el Nuevo Testamento habla de la cruz. A Jesucristo sea toda la gloria, sea toda la honra. Él vino a arreglar el problema del pecado y de que la creación, de que el hombre se hubiera perdido, y desea restablecer su comunión contigo y conmigo. Si tú, mi amigo, aún no has entregado tu vida a Jesús, yo voy a pedirte que hagas una oración conmigo. Si tú, mi amigo, hasta aquí pensabas en un Dios lámpara de Aladino, ¿cierto? Que tú frotas las promesas, frotas la Biblia y haces un pedido y se te da. Hoy vamos a pedir perdón por ello. Hoy vamos a pedir al Señor que nos ayude a restablecer y entablar una comunión con Él, como la tenía David, como la tenía Adán al comienzo, como la que el Señor viene ahora a restaurar. Oremos juntos. O mejor, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, he entendido que tú has venido a este planeta a rescatarme porque me había perdido. Gracias, Señor, por amarme, por perdonarme. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, perdona mis fallas. Quiero restablecer mi comunión contigo. En tu nombre lo pido. Amén. Si tú has hecho esa oración de corazón, mi amigo, mi hermano, yo te digo que por la palabra has entrado a formar parte de la familia de Dios. Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. Dios te bendiga. Ahora vamos a escuchar unos anuncios finales. No te retires de la transmisión. Espéranos un momento y escucha esto importante que tenemos para comentarte. Como tú sabes, ha cambiado el mundo y debemos adaptarnos rápidamente a él. Ha cambiado la forma también de hacer iglesia y por eso estamos fortaleciendo nuestro trabajo por las redes, no solamente nosotros, sino a nivel nacional e internacional también. Nuestro supervisor David Ceballos tiene también su predicación y enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Esa es una de las razones por las cuales corrimos nuestro horario, para que tú también puedas escuchar palabra de parte de nuestro supervisor nacional. Pero también tenemos a nuestros supervisores internacionales a nivel Suramérica, a nivel Centroamérica. Ellos están haciendo transmisiones los días jueves a las 10 de la mañana, hora Colombia, y están trayendo invitados muy importantes, gente que para poderla atender en un auditorio habría que pagar. El jueves pasado tuvimos el privilegio de compartir un interesante conversatorio con Elías Rodríguez acerca de cómo la iglesia ha manejado las pandemias y el cristianismo a lo largo de su historia. Y este próximo jueves va a estar Samuel Pagán, que es uno de los hombres más influyentes en todo el tema referente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su vida,
obra y muerte. Así que no te lo pierdas, próximo jueves 10 de la mañana, hora Colombia. También queremos decirte que al acabar esta transmisión te dirijas a la página IDP Estancia, donde encontrarás recursos para la clase de niños. Y también pues deseo a decirte que estamos transmitiendo los jueves en la reunión de oración en la noche y los días lunes a martes y viernes. El miércoles no estamos usándolo, estamos usándolo para hacer devocionales también, así que puedes conectarte allí con nosotros, orar con nosotros y dejar también tus peticiones de oración. Deseo también agradecer a las personas que nos ven ya de otras partes del mundo. Imagínate que ya nos ven desde otras partes del mundo, y quiero aquí saludar a la gente que nos ve de Argentina, Yanidia, Joana y Álvaro, si están viendo esa transmisión, que han reportado sintonía. También nos ven desde España. Saludamos a Néstor, que cuando para nosotros es de mañana, allá está ya tarde. Néstor, un abrazo grande. Saludamos también a Joel Borges en la Florida, allá en Estados Unidos, a Néstor Álvarez allí en California, y también de una familia que nos han comentado que tiene sintonía en Italia. Dios los bendiga. Esperamos que estas transmisiones te estén bendiciendo tu vida, y a los que estamos aquí, a los locales en nuestro país, en nuestra ciudad, retransmitan esto para que la palabra de Dios llegue a más personas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por el tiempo que nos han dispensado. Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por ese tiempo lindo que hemos podido tener. Gracias, Señor, porque hemos podido recordar hoy y reenfocar, Señor, de acuerdo a tu palabra, la razón por la que tú has venido, Señor. Que se trata de ti, todo este tema de la vida y del evangelio. Tú eres lo importante y es para ti la gloria. Ayúdanos a reconocerte como nuestro Señor y Rey. Bendice este día, en el poderoso nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Bueno, y como te dije la vez pasada, hay que tener en cuenta las indicaciones de nuestras autoridades. Me pongo mi tapaboca, me aplico mi antibacterial. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves en la oración. Chao, chao.